Muy buenas noches, amigos y compañeros de esta Casa del Pueblo de Miraflores. Quisiera leer algunas líneas que he preparado para esta primera fecha que tenemos de lo que hemos venido a llamar Miraflores Global. Será un foro de análisis y reflexión internacional. El mundo en debate. Sean todos ustedes bienvenidos, repito, a la primera conferencia de Miraflores Global, un espacio permanente de análisis, reflexión y diálogo que a partir de hoy nos reunirá el primer martes de cada mes en esta Casa del Pueblo Miraflores. Nace con el propósito de observar, comprender y debatir los principales acontecimientos nacionales e internacionales desde una perspectiva amplia, integrando la realidad del Perú con los grandes procesos que hoy transforman nuestra región y el mundo. Desde Miraflores dirigiremos nuestra mirada hacia los temas que marcan el presente y el futuro: la geopolítica, la economía internacional, la integración regional, el medio ambiente, la cultura, la innovación tecnológica y las relaciones internacionales, entre muchos otros. Porque comprender el mundo es también comprender mejor los desafíos y las oportunidades del Perú. No pretendemos ofrecer verdades absolutas, sino promover un espacio de encuentro donde las ideas, el conocimiento y el intercambio respetuoso de opiniones contribuyen a formar ciudadanos mejor informados y comprometidos con la realidad nacional e internacional. Esta primera jornada coincide además con un nuevo aniversario de la Revolución de Trujillo de 1932, acontecimiento de profunda significación en la historia política del Perú, tema que será abordado por nuestro conductor, el compañero Víctor López García, junto a sus distinguidos invitados. Con ese espíritu de apertura, análisis y construcción de propuestas, declaramos inaugurado Miraflores Global. Agradecemos también a quienes nos siguen a través de la plataforma de CEL Miraflores APRA, por Facebook y por YouTube. Y cierro con que las palabras, porque las ideas no tienen fronteras, y el futuro del Perú también se construye comprendiendo el mundo. Bienvenidos a Miraflores Global. Muchas gracias. Víctor, adelante. Gracias, Fernando. Muchas gracias por estar acá. A nuestros amigos expositores, a Raúl Chalamet Orbe, distinguido abogado, exdecano del Colegio de Abogados de Lima, en el Perú, a Jorge González, un gran abogado intelectual, ambos académicos, por supuesto. Y ambos son amigos nuestros, no son apristas. Y esta es una de las características que yo quería con Fernando que tenga esta reunión, ¿no? O sea, cuál es la visión que tiene desde fuera del partido respecto a este acontecimiento histórico que yo creo que es el más importante en la historia de la APRA, ¿no? Y por supuesto, el intelectual vivo más importante también en mi concepto, que es Hugo García Salvatierra, ¿no? Voy a ser más que todo una especie de moderador del evento, ¿verdad? Yo más escucharlos a ustedes. En los últimos meses he estado releyendo unos libros que estoy preparando sobre algunas revoluciones en la historia, ¿no? La Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana y la Revolución Cubana. Porque el tiempo y las nuevas investigaciones de acceso a información dan cuenta de elementos que antes no se tenían, por ejemplo. Por ejemplo, con la caída del comunismo global en la Unión Soviética y en los países de la órbita socialista, se han abierto pues, una cantidad enorme, ¿no?, de archivos que te dan nuevos elementos de juicio para poder analizar desde el punto de vista que antes no conocías, ¿no? Cosa muy importante. Y se han publicado libros de los temas, sobre la Revolución de Trujillo se ha escrito, fíjate, en el concepto pocos libros, ¿no? Muy pocos, respecto a la trascendencia del acontecimiento más importante que ha habido en el APRA y en la historia del Perú, de repente insuperables hasta ahora.
Yo decía una mañana que me entrevistaron para un periódico que la revolución de Trujillo ha sido el hito más, si tú quieres, que más ha marcado al APRA, ¿no? Porque la mística, por ejemplo, ¿no? del APRA se construye mucho ahí, ¿no? O sea, en ese acto que realmente fue, caramba, ¿no? Un acontecimiento histórico global, ¿no? Fíjate, un solo ejemplo que decía, ¿no? Hasta entonces ninguna ciudad había sido bombardeada, ninguna ciudad en América Latina y el mundo había sido bombardeada de una manera pues de lo más atroz, ¿no? Claro, varios años después, ¿no? Trujillo 32, ya en 37, fue objeto de bombardeos a algunas ciudades de España, ¿no? La Guerra Civil Española, ¿no? Tanto que una de esas ciudades fue pues Guernica, ¿no? O Guernica, ¿no? Que motivó el cuadro de repente más famoso, ¿no? Picasso, ¿no? Y la revolución de Trujillo incluso genera algunos debates. Yo hace poco publiqué un libro que lo prologa Hugo Arceo de Batecho, ¿no? Que es hasta dónde el aporte a esa revolución no solamente fue de los apristas, sino también de los anarcosindicalistas, ¿no? Y los anarquistas, ¿no? Que también tuvieron su cuota ahí, ¿no? Y por supuesto yo creo que ese acontecimiento es el más importante en la historia del APRA. Incluso más que la fraternidad, ¿no? La fraternidad, por supuesto, es un homenaje ahí a la torre, ¿no? Que ha sido lo más importante y significativo del APRA, pero desde el punto de vista de la ideología, de la línea política, ¿no? De la propuesta de gobierno, ¿no? Y de la lucha, esa revolución marcó tremendamente, ¿no? al APRA. Incluso, y todo lo digo con el más absoluto respeto, ¿no? La historia da cuenta que los apristas, fíjate, han sido siempre firmes en sus posiciones y han sido valientes, ¿no? Cuando han tenido que morían muertos gritando bien el APRA, ¿no? Y no se han blindado. Hace poco me recordaba, por ejemplo, en Piura donde estaba, ¿no? Que antes de la revolución de Trujillo hubo la revolución de los marineros, ¿no? Bueno, Hugo García debe saber más en su guión, ¿no? Pero, y los fusilaron, 8 marineros, 32 en febrero. Y cuando lo quisieron blindar, dijeron no, así, mirando, de cara al sol, guardando la distancia de cara al sol español, ¿no? Que es una frase muy de derecha, el APRA de izquierda democrática. Entonces, yo creo que la historia, la tradición y la leyenda que marca el APRA hasta ahora se ha fundamentado en esa revolución, que además fue una revolución realizada por las bases sociales del APRA más vinculadas a la clase trabajadora. Búfalo Barreto ha sido un proletario, ¿no? O sea, no era un pata de clase media, ni un intelectual, ni un académico, ¿no? Era un trabajador, un obrero, ingeniero. Y quienes lo siguieron también eran trabajadores. Bueno, el intelectual que lo seguía era pues el poeta, ¿no? Tello Salaverría. Yo creo que sobre este tema hay mucho más que hablar ahora, ¿no? Que hay nuevos elementos de juicio, ¿no? Hay más información, hay más acceso al trabajo de investigación. Y por eso les agradezco mucho que estén acá ustedes como expositores en esta noche, fecunda sin duda, y también a los amigos que han venido, ¿no? No es una reunión, si tú quieres, masiva, ¿no? Competimos con el fútbol, ¿no? Competimos también con el frío que Lima nuevamente está impregnando, ¿no? Pero es importante que sepan que este evento está siendo visto por cientos o por miles de personas, en todo el mundo, ¿no? Por lo estamos transmitiendo en directo. Muy bien, entonces vamos a escuchar. Hemos establecido un orden, ¿no? En primer lugar va a hablar Jorge González, que es presidente nada menos del Instituto Bicentenario, ¿no? Claro, y que también forma parte, ¿no? Luego va a hacer uso de la palabra Hugo Arceo de Batecho y después cierra este evento Raúl Chadameolo. Compañero. Ya quisiera, ¿no? Ahora en un evento estábamos con Roma y decía, sería bueno esta nueva refundación del APRA, ¿no?
legislación jurídica, por lo menos, integrar a la gente con provecho a la gente. Imagínate cómo te quieren los apristas, ¿no? Bueno, entonces, un par de vueltas de 10 minutos cada uno, ¿les parece? Bueno, decíamos a nuestro querido amigo, abogado, intelectual, Jorge González. Un aplauso para él. Mis saludos a los presentes, en especial a nuestro anfitrión, a Luis Fernando Lindo, a Víctor López, al doctor Hugo García Sabatechi y a nuestro querido amigo Raúl Chanané. Efectivamente, el día de hoy se conmemora un año más de ese episodio que tuvo la ciudad de Trujillo como protagonista y de lo cual nos ha dicho algunos detalles generales Víctor, ¿no? Pero conversábamos con Raúl los premios sobre el concepto de revolución. Y probablemente valga la pena recordar que este concepto proviene del mundo científico. Cuando se publica en el siglo XVI, allá por 1533, una obra que tenía precisamente en su título Término Revolución, la obra de Copérnico, de Revolutionibus Orbium Celestum, el movimiento de los cuerpos celestes. Revolución es en latín movimiento. Como ustedes ven el tacómetro de un auto, las revoluciones son el movimiento del subvenal, ¿no? Pero ha sido tal el cambio de paradigma científico en la obra de Copérnico, que ahora el término revolución es eso, un cambio radical de estructuras, sean científicas, tecnológicas, sociales o económicas. Como quiera que hace muy poco se han conmemorado 250 años también de otra revolución en América, que fue la revolución de las 13 colonias. Permítanme por favor referirme un poco a esto, de los contactos que hay entre la revolución americana y el Perú, contactos poco conocidos de ida y de vuelta, el doble feedback. ¿Cómo inicia esto? Bueno, esto inicia como una pugna en primer lugar de tipo religioso, porque a diferencia de los conquistadores españoles que llegan a Sudamérica y lo hacen bajo la bula de Intercetera, es decir, aquí llegan conquistadores y las órdenes religiosas los acompañan porque era un mandato de la silla apostólica, la divulgación del cristianismo en América, era una condición sine qua non. Las personas que llegan a sentarse en América del Norte eran familias, no eran conquistadores. Ellos llegan con el Mayflower, ¿no? Llegan a bordo de esa embarcación y por un mandato de la monarquía británica para una compañía que era la compañía de Virginia, porque la monarquía británica ejercía sus derechos de diversos títulos con las compañías en forma directa o le daba también derechos a los nobles. ¿Y quiénes son los que llegan en el Mayflower? Llegan pues desde los refugiados de las guerras religiosas que eran tan encarnizadas en Europa. Hay que recordar que en el absolutismo monárquico francés se produce pues una matanza, una noche de bodas, que la noche de San Bartolomé, ¿no? Se dice que esta matanza fue orquestada por Catalina de Médicis y ahí la cúpula protestante fue aniquilada. Esa consecuencia de este conflicto, que se publica poco después en Basilea, mire la importancia de la imprenta y de la divulgación de las ideas para propiciar cambios revolucionarios. Se publica una obra que es la obra precursora de todas las rebeliones, intitulada Vindicae contra tiranos. Hasta el día de hoy se discute quiénes son los autores de esta obra. Parece que eran dos prominentes hugonotes protestantes franceses que habían salvado el pellejo en esa matanza de San Bartolomé. ¿Y qué es lo que se plantea ahí? Que los magistrados, no se refiere al pueblo sino a los magistrados, es decir, a los funcionarios, tienen el derecho a rebelarse contra el soberano, cuando el soberano extralimita las atribuciones, porque el pacto de soberanía es un pacto de ida y vuelta, ¿no?, entre los vasallos y el soberano con los vasallos, que es distinto al pacto divino. Entonces, a partir de Vindicae contra tiranos, que recoge además las ideas de Dante Alighieri en su obra renacentista La monarquía, ¿no?, del siglo XIV, y esta obra es la que alimenta el sentido teleológico y también escatológico de Carlos V, cuando su canciller Mercurino Arborio di Gattinara, el canciller italiano, señala que Carlos V tiene una misión, que cumplió una misión religiosa, que era impedir o retrasar
la llegada del anticristo. Eso está en las epístolas de San Pablo a los tesalonicenses, que están escritas de un modo enigmático. Pues San Pablo, profeta, señala que el fin de la humanidad va a ocurrir en algún momento, con la llegada precisamente del anticristo, pero que son los príncipes los que tienen que retrasar este momento que va a ser inexorable en la historia. Y eso es el catejón de lo que habla Carl Schmitt, ¿no?, en su libro Teología Política, publicada en plena República de Weimar en los años 20 del siglo XX. Entonces, hoy en día, por ejemplo, el filósofo ruso Alexander Dugin justifica las acciones de Vladimir Putin como el catejón no religioso para evitar una secularización que va a acabar con la civilización en el mundo entero. Entonces, ahí hay un fundamento doctrinario en las acciones de Putin. Pero retrocedamos a Carlos V. Bueno, él antes había sido coronado como Carlos I de Castilla por sucesión dinástica a los 16 años. Había nacido en Flandes, como ustedes seguramente recuerdan, hablaba muy poco castellano y aspiraba a esa corona imperial, pero que no era una corona dinástica, sino una corona a la que se accedía por vía de elección de los príncipes alemanes. Y se sabe que Carlos V contrae unos préstamos con la banca flamenca para sobornar a los príncipes electores y le arrebata la corona al rey de Francia. Y así, a los 20 años, es como Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, tiene que vérselas en el año 1521 con un monje agustino renuente y rebelde, que había marcado una ruptura en la unidad del pensamiento católico, no me refiero a Martín Lutero. Esa es la dieta de Worms. Dieta es el nombre con el que se conocen a las asambleas de los príncipes germánicos. Carlos V está presente y le exhorta a Martín Lutero a que se retracte, pero Martín Lutero no se retracta y señala que él solamente obedece los mandatos divinos. Y esto trae pues ya un conflicto armado, y en el año 1547 las armas imperiales triunfan sobre los príncipes protestantes. Eso es en Nürnberg. Quizás ustedes recuerden ese lienzo de Tiziano que lo muestra Carlos V, ¿no?, en una escena ecuestre de perfil en Nürnberg, pero tenía que pagar una deuda y el Perú, acá viene el primer contacto, el Perú peligraba porque se había levantado Gonzalo Pizarro en la rebelión de los encomenderos, que era el único de los Pizarro que había sobrevivido. Hernando estaba preso en España, su hermano el marqués había sido asesinado en Lima, Juan Pizarro había muerto en Sacsayhuamán y Gonzalo es derrotado en Jaquijahuana en el año 1548. Y es de ese modo que la corona puede tener el control de estos territorios y de los flujos de los metales preciosos. Hay testimonios, hay testigos que han presenciado los cargamentos que llegaban a la casa de contratación de Sevilla. Y luego cómo se exhibía esto de una manera imprudente en el ayuntamiento de Bruselas. Los tesoros incas para luego ser fundidos y ser pagados como parte de esas guerras religiosas renacentistas. Entonces en Nürnberg hay un triunfo, pero luego hay una derrota diplomática de tipo religioso, que es la paz de Augsburgo. La paz de Augsburgo se permite que los príncipes del Sacro Imperio elijan para que su territorio sea la religión católica o la religión protestante. Pero el problema de esto era un problema de tipo político, además, pues no bastaba la elección del príncipe, sino también de los vasallos. Los protestantes tenían cada vez un mayor número de fieles, sobre todo en las provincias del norte, que son las provincias que estaban sometidas al yugo español, ¿no? Las 7 provincias del norte, que da lugar a la guerra de los 80 años, que termina la paz de Westfalia en 1648. Y esa guerra de los 80 años tiene repercusiones en el Perú, porque aquí llegan los corsarios holandeses hacia fines del 16 y iban a desembarcar en Lima, en el Callao iba a haber una matanza, pero no se produjo por supuestamente la intercesión de la terciaria dominica Rosa de Lima, ¿no? Esta guerra que es el ocaso definitivo del Imperio Español, el ocaso político, financiero, militar, es una guerra prolongada y termina pues con la intervención de los diplomáticos en Westfalia. Pero ya Westfalia había encendido pues otra llama, que era la llama de la rebelión contra los
los abusos del soberano, porque tras Westfalia tenemos los escritos de John Locke en Inglaterra, de Thomas Paine, y por cierto el arquitecto del constitucionalismo norteamericano, Thomas Jefferson, quien tenía 6.000 libros en su biblioteca. Estamos hablando de una biblioteca del siglo XVIII, cada libro costaba una fortuna, entonces el señor había gastado una fortuna en su biblioteca. Y es así que seguramente nos acordamos de la resolución Lee adoptada el 2 de julio de 1776 en el segundo Congreso Continental, y luego el día 4 que se adopta la declaración de las 13 colonias como independientes, que esos fueron votos por mayoría, no fueron votos unánimes. Y allá hay una relación, Víctor, Luis Fernando, de 28 agravios contra el rey Jorge III de Inglaterra. Son 27, pero el último agravio, que es la exposición ante los Pieles Rojas, las matanzas, la falta de seguridad, se doble en 2. Y no será casual pues que 40 años después, justamente en 1816, en Lima, de manera anónima, Progonena publique su manifiesto de las 28 causas, ¿no? Me refiero a José Larribagüero Sánchez Boquete. Las 28 causas para la independencia, lo que será el Perú, son exactamente el mismo número de causas de las colonias contra el rey Jorge III, y esto es la irradiación de la paz de Westfalia, de todas estas ideas. Pero un grupo de delegados de las 13 colonias tiene que negociar la independencia definitiva en términos formales del Jus Gentium con la monarquía británica, y esas tratativas se producen en París. Son 3 norteamericanos, ¿no? Benjamin Franklin, John Jay y John Adams. John Adams conoce en París a un peruano que era el niño mimado de la Ilustración francesa y que es uno de los antecedentes ideológicos del pensamiento de Víctor Raúl Ayala de la Torre. Me refiero a Pablo de la Vida y Jauregui, samarquino, limeño, había tenido un proceso judicial en Lima y había sido huésped de Voltaire. Diderot le dedica una biografía. Pablo Lavide salva incluso la vida por su condición de peruano, ¿no? Allá en los tribunales revolucionarios. Y luego le escribiría, fíjense, John Adams a su hijo de 17 años en ese entonces, llamado John Quincy Adams. Y lo curioso es que John Adams es el segundo presidente de los Estados Unidos y el primer secretario de Estado de George Washington, y su hijo sería el 6º presidente. Pero John Quincy Adams sería además el secretario de Estado del presidente James Monroe, que en el año 1822 dirigió un mensaje al Senado de los Estados Unidos en marzo de 1822, y Monroe, muy a tono con el derecho internacional y con la paz de Westfalia, pues casi con esto ya voy terminando, señala que es tarea de Washington reconocer la independencia de facto states, de estos estados de facto que se habían declarado de modo unilateral como entidades secesionistas y separadas de la monarquía española. Esa es la doctrina Monroe, alimentada en parte por las ideas de Pablo Lavide. De ese modo tenemos pues que ya hay un camino ahí que sabemos que es lineal, ¿no? Pablo Lavide, luego Simón Bolívar, González Prada, de la Torre, y así se van conectando los puntos de estos pensamientos. En conclusión, quiero decirles que las ideas, la divulgación de las ideas, la imprenta, esos derechos abstractos que quizá hoy día no nos importan, pero que antes eran fundamentales, como la libertad religiosa, dan lugar a grandes movimientos y a grandes liberaciones. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Realmente muy, pero muy rica tu exposición, en serio. El tema justamente de este evento que estamos organizando con el Comité Ejecutivo Distrital de Miraflores, que lo preside el doctor, se llama La Revolución de Trujillo y la Revolución, ¿no? Y tú precisamente has dado vuelta todo el derrotero, ¿no? De cómo se vinculan, se articulan, ¿verdad?, los primeros formatos revolucionarios de Europa con finalmente la Revolución de Trujillo, inspirada por la Torre y por la realidad entonces, ¿no? Y solamente quiero mencionar este libro que acabo de publicar, que tú lo prorrogas tú juntamente con nuestro gran amigo y hermano Raúl Sanabria. Ariel La Torre acá menciona que si la emancipación hubiera sido el mismo camino, el mismo derrotero que toca de mencionar de la emancipación norteamericana, otro sería el destino de América Latina.
Porque ya se unieron todas las colonias, ¿no? Acá no dividimos, cada uno hizo su país particular, ¿no? Qué interesante. Muchas gracias, Jorge, por eso. Gracias. Luis, ahora le damos la palabra al maestro, ¿no? Hugo García Salvatrecci. Hugo. Muchísimas gracias. Agradezco, como siempre, esta invitación para estar con todos los amigos de acá de Miraflores. Agradezco también todas las palabras que se han vertido, muchas de las cuales las considero únicamente como efecto y producto de una gran amistad. En años anteriores, en los que he hablado sobre la revolución de Trujillo, le traté de vincular señalando que esa revolución es para nosotros lo que la revolución de 1848 fue para el pensamiento social europeo. En primer lugar, el producto de una larga lucha en favor de la justicia social. En segundo lugar, se trataban de propiciar nuevas ideas, nuevas orientaciones. Y en tercer lugar, se señaló el camino que se debía seguir. Y eso, indudablemente, tiene más valor que el hecho histórico que haya sido una revolución, en ambos casos que fracasó. Pero a pesar de ese fracaso, y una enseñanza muy grande. El día de hoy voy a hablar sobre una interpretación nueva prácticamente para muchos que se dio sobre la revolución de Trujillo. En el Evangelio se señala: solo la verdad os hará libres. Hay unos apuntes, una crónica de la revolución de Trujillo escrita por el gran poeta Gustavo Balcarce. Fueron productos de una serie de artículos que publicó cuando se conmemoraron los 50 años de la revolución de Trujillo en el año 82. Pero muchos de esos artículos no se publicaron de modo completo y además había que añadirle más. En los últimos años de su vida se dedicó precisamente a recolectar esos artículos, a darle formas, a ampliarlos, y fue a lo último que se dedicó en toda su vida y la última obra que publicó, que es precisamente Crónicas de la Revolución de Trujillo. Con esa gran amabilidad que tenía Gustavo, tuvo la gentileza de donarme el original, que es este, que se envió para su publicación. Fueron varios años de trabajo. Yo tuve la suerte de ser una de las personas que tal vez más acompañó a Gustavo Balcarce en los últimos años de su vida. Cosa curiosa, él tenía una antipatía correspondida con Luis Alberto Sánchez. Ninguno de los dos realmente. Y los dos respetaban el que fuese amigo de la otra parte. A lo sumo, extrañamente, en alguna oportunidad, Luis Alberto me dijo: ¿cómo está su amigo ese viejito borracho? Y Gustavo en alguna oportunidad también me dijo, parece que se hubiesen puesto de acuerdo: ¿cómo está su amigo ese viejito depravado? Refiriéndose a la fama que tenía Luis Alberto Sánchez, ese mujeriego. Pero ambos lo respetaron. Gustavo Balcarce fue realmente un aprista muy dedicado a la paz. Ingresó al partido cuando estaba en cuarto de secundaria. Al terminar la secundaria se convirtió en un militante activo del partido. Acompañó a Víctor Raúl hasta el día en que Víctor Raúl ingresó a la embajada de Colombia exiliado. Como aprista sufrió incontables persecuciones. Compartió la cárcel con Alcides Pelusín, con Cucho Valle de la Torre, entre otros.
tuvo en seis oportunidades detenido, fue deportado a México con su esposa y sus 4 hijos que eran niños. Y en México, donde militaban también, por ejemplo, León de Vivego, Cosío del Pomar, entre otros grandes personajes, se le nombró secretario general de los artistas desterrados en México, cargo que desempeñó hasta el año 1952. En 1952 se apartó del APRA por un simple hecho. Recibió la comunicación de la embajada, a través de la embajada de Colombia, y por el recurso diplomático, de que él, como secretario general del partido aprista peruano en México, tenía que hacer declaraciones públicas a favor de Estados Unidos frente a la guerra de Corea. Y él le pareció que eso no estaba de acuerdo a su conciencia y simplemente se apartó sin jamás luchar contra el APRA ni denigrar la figura de la Torre. Más aún, cuando Gustavo falleció, me invitó a cenar su esposa Violeta y me dijo: quiero entregarte algo de esta casa que exprese el corazón tanto de Gustavo como mío, algo que al dártelo te estoy dando el corazón de Gustavo y el corazón mío. Y se paseaba por toda la casa, no encontraba, hasta que dijo: ya lo encontré. Y me dio la foto que tenía Gustavo Valcárcel desde inicios de la década de los 40 hasta el día que murió, sobre la cama de su escritorio. En la foto en la que está sentado Víctor Raúl, y a su lado está él, del otro lado está Rebeca. Esto demuestra el enorme cariño que siempre tuvo Gustavo sobre Año de la Torre. Yo, que hablé mucho con Gustavo, nunca le escuché nada contra Víctor Raúl, sino solo elogios. Incluso, posteriormente, cuando estaban todavía presos en el año 58, nuestro compañero Alfredo Tello, que fue el asunto él fue el que luchó con Violeta para que se tenga libertad. Entonces, él continuó siempre dentro de esta posición aprista. En el año 82 empezó con esas crónicas de la Revolución de Trujillo. Lo hizo, según él, expresamente para tratar de rescatar y defender la figura del Búfalo Barreto, que había sido no solamente adulterada, sino prácticamente condenada en una obra que se hizo famosa en ese momento, la obra de Sondheim, El año de la barbarie. Es una obra con el exclusivo fin de defender la figura y el papel que jugó el Búfalo Barreto. El Búfalo Barreto perteneció a la primera generación libertaria. El Búfalo Barreto estuvo dentro de las luchas de este gran movimiento libertario anarquista, aunque ya en su segunda etapa, que es importante. En esta obra, por ejemplo, Gustavo reconoce plenamente que Amauta fue la gran tribuna aprista. El año 82 empezaron los artículos. Al inicio de los años 70, cuando Luis Alberto Sánchez dijo eso, un gran pensador muy serio, un gran intelectual, muy buena persona, yo lo conocí, fue mi amigo, mi colega en la Universidad Católica, Oviedo. Cuando Luis Alberto Sánchez dijo eso, dijo: el maestro ya está sufriendo arteriosclerosis, está diciendo cosas que se inventan. O sea, hablar en ese momento de que Amauta fue tribuna aprista
es una invención, está completamente mal interpretada toda la historia del Perú. Con Luis Alberto Sánchez, y teniendo por supuesto el asesoramiento de Víctor Raúl, nos dedicamos, él en el plano histórico y yo en el plano ideológico, a rescatar lo que fue efectivamente la historia política del Perú en la década del 30, y lo logramos. Ubicamos el pensamiento de Mariátegui dentro de lo que es realmente su pensamiento histórico y no el mito que se creó de Mariátegui. Ubicamos muchas de estas grandes luchas y ya ese periodo del 30 para adelante creo que ya quedó definitivamente esclarecido. Pero todavía falta todos estos periodos de las grandes luchas sociales que empezó González Prada prácticamente hasta el año 30. Falta estudiarlo y hay mucho que esclarecer. El movimiento anarquista lo trajo don Manuel González Prada después de su viaje a Europa, cuando se puso en contacto con el pensamiento de Proudhon, de Foucault y de Bakunin, de todos los grandes luchadores libertarios. Y el 1 de mayo de 1905, el Día del Trabajo, en su discurso titulado El intelectual y el obrero, dado en el gremio de panaderos, va a crear el Frente de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Ese frente va a tener un periódico donde se van a exponer las doctrinas de todos estos pensadores que fueron Paquias, que estuvo bajo la influencia directa de Proudhon, y por lo tanto en esa etapa el movimiento libertario no solamente se distingue del marxismo, sino se muestra expresamente como antimarxista. A partir del año prácticamente 1911-1912 hay un cambio. Ya la figura determinante dentro del movimiento libertario del Perú no va a ser Proudhon, va a ser Kropotkin, que es anarcocomunista. Por lo tanto, si bien se distingue del marxismo, muestra simpatía, muestra cierto acercamiento al marxismo. Y por lo tanto, todos estos pensadores de esa etapa van a mostrar muchas simpatías frente al movimiento marxista, pero siguen siendo anarcosindicalistas. Uno de los grandes centros del movimiento libertario fue precisamente la libertad. Entonces, esta revolución de Trujillo cumple un primer requisito. No fue una revolución espontánea que surgió de la noche a la mañana. Tiene una lenta preparación que prácticamente empieza a fines de la última década del siglo XIX, cuando se tiene el gran crecimiento de las grandes empresas azucareras. Se van creando los grandes grupos azucareros, los monopolios, donde se destacan sobre todo el grupo de los blancos y el grupo de los Berquemeyé, que van desplazando a todos los pequeños trabajadores, a los pequeños campesinos, se van apoderando de su tierra. En el año 1914 se dio el golpe de Estado a un gobierno netamente populista de Billingham, que había tenido siempre mucha simpatía con el movimiento libertario, y mucha simpatía de González Prada. Incluso González Prada, frente a ese golpe de Estado, escribió una de sus obras más fuertes, ¿no?, que se llama precisamente que es una historia de lo que vendría a ser figuras y figurones, los fantasmas, esas especies de dictadores de Ope Gabufa, y que se atacan fuertemente a Benavides. ¿Qué es lo que sucedió? Benavides
encuentra el gobierno prácticamente en la bancarrota. Y viene en su auxilio el grupo Berkeney y le dio un gran préstamo, con lo cual se solucionó los problemas inmediatos de la crisis que atravesaba el Estado peruano. 2-3 meses después hubo el pago. El gobierno de Benavides le dio al grupo de Geltenmeister el control de Malabrigo para que se convierta en un puerto, y a partir de Malabrigo se trasladaron los primeros ferrocarriles a todas las haciendas para exportar directamente el azúcar, y llevó a la centralización de todos estos, de todo el tema del azúcar, que es la primera gran expresión del imperialismo, no solo en el Perú, sino en América Latina. Todos esos trabajadores ya estaban completamente formados dentro de la ideología libertaria, conocían a Proudhon, conocían el pensamiento de Cropot, conocían a Bakunin, a Stirner, a Malatesta, a todos los grandes libertarios españoles, lo que se expresa precisamente en sus revistas. Y viene en el año 1912 la primera gran revuelta. La primera gran revuelta, ¿no? Las primeras grandes huelgas, donde se van a formar los primeros grandes frentes de trabajadores manuales e intelectuales, las grandes sociedades vinculadas al trabajo. Muchas veces se habla del sindicato, todavía no existía el sindicato. Eso es un anacronismo, es hablar de una categoría histórica que en ese momento no tenía vigencia, pero se crean estos grandes centros. La cosa es que se llegan más o menos a acuerdo, pero hubieron ya muertos y heridos, y un enfrentamiento ya claramente establecido en el año 1912. En el año 21, esto se acentúa, por una sencilla razón: ya prácticamente el monopolio, el abuso, la dictadura de estas empresas en todo el norte se hacían pues evidentes. Vimos las grandes huelgas que ya comprometían no solamente al campesinado del Departamento de la Libertad, sino también al de Cajamarca. A partir de ese momento hay una estrecha vinculación, un gran frente entre los trabajadores de la Libertad y los trabajadores de Cajamarca. Frente a ello, Leguía nombra una comisión para que trate pues de poner orden, una comisión oficial gubernamental que va a poner orden, y estuvo presidida, creo que les va a sorprender lo que les voy a decir a ustedes, por Cucho Aya de la Torre. Fue Cucho Aya de la Torre quien presidió esta comisión nombrada por Leguía para solucionar esos problemas en el año 21 del norte, todos ellos vinculados a las haciendas azucareras. Hizo una gran obra Cucho Aya de la Torre. En primer lugar, un acto sumamente novedoso para la época, hace que se nombre una comisión arbitral donde esté representado el Estado, esté representado los dueños de estas grandes empresas azucareras y los trabajadores. Cosa reitero novedosa. Estamos hablando de 1921. Esa comisión arbitral le dio parcialmente la razón a los trabajadores. El grupo, sobre todo de los blancos, en ese momento era el grupo, digamos, más beligerante, lo aceptó entre dientes. Cuando regresó ya Cucho Aya de la Torre a Lima, nuevamente se dieron los enfrentamientos con muerte. Nuevamente fue la comisión gubernamental presidida por Cucho Aya de la Torre, pero ya no tuvo ninguna vigencia
ninguna importancia y ningún resultado. Ya, simple y llanamente, el único modo de acabar con las llamadas revueltas de los trabajadores era aplastarlos a sangre y fuego. Dentro de esas luchas participaba un joven Tejada, que era todavía joven. Estaba Barreto y una serie de personas que son los que hicieron posible la revolución, o sea, del 7 de junio de 1932. Todos estos jóvenes mostraron independientemente. En diciembre del año 1931 se pasó con una incertidumbre de marchas y contramarchas sobre un presupuesto o tentativo levantamiento aprista en el Perú, organizado por la parte, digamos, dirigencial del partido, por los elementos superiores del partido, que no llevaron a ningún resultado. En marzo de 1932, los trabajadores dijeron: vamos a organizar nosotros la revolución, y lo nombraron como jefe a Barreto, al Búfalo Barreto. El Búfalo Barreto tuvo unos problemas personales ya a partir de abril del año 32, cuando mató, parece, a una persona con la que se disputaba, una pareja que se le llamaba el Niño Lindo, lo mató, y tuvo que prácticamente vivir, ¿no?, completamente en las sombras, y donde estuvo escondido fue en la casa del cuñado de Tejada. El 6 de abril del año 32, Tejada, a pedido de Cucho Aya de la Torre, fue a verlo al Búfalo Barreto para pedirle que postergue la toma de lo que es el cuartel de Trujillo, y el Búfalo no aceptó. Vale decir, la revolución de Trujillo fue una revolución organizada y dirigida espontáneamente por los propios trabajadores, por los propios luchadores, y en eso también hay una vinculación y una aclaración, como lo señaló Colón al analizar la revolución del 49. Al día siguiente empezaron los bombardeos, donde pierde la vida el Búfalo Barreto y tiene un gran entierro el 8 de diciembre. Quien fue declarado, ¿no?, el prefecto y estuvo ahí en la resistencia fue indudablemente Cucho Aya de la Torre. Cucho Aya de la Torre, incluso por razones prácticas, llevó la prefectura a lo que era, pues, el centro más alto de la sociedad trujillana, su casino, diríamos clasista, para evitar que si se le bombardeaba, se estaba bombardeando, por así decirlo, la imagen misma de lo que era, diríamos, el grupo más poseedor de tierras, más aristocrático de Trujillo. Pero no se pudo. La revolución fue sofocada a sangre y fuego. Hay un episodio que resulta sumamente claro, no resulta oscuro, mejor dicho, no es nada claro, y es la matanza que se realizó en la cárcel, donde se mataron a 15 oficiales del ejército, a un soldado artillero, a 10 policías, a 25 civiles, y se les descuartizó. Es uno de los hechos que hay que reconocerlo, diríamos, más tenebrosos en toda nuestra historia del país. Lo cierto es que eso siempre quedó en la oscuridad.
Como señala Valcárcel, es muy llamativo el hecho de que el gobierno de ese entonces no haya tratado de buscar a los culpables. Nunca se hizo nada por encontrar a los culpables. Simplemente se le echó la culpa a la plata, pero no se hizo nada para buscar a los culpables, y todo eso no está claro. Por lo tanto, la revolución de Trujillo terminó aparentemente en ese fracaso. Gustavo Valcárcel se apoya en dos testimonios muy importantes. En los apuntes autobiográficos de Víctor Raúl sobre esa época, que el mismo Víctor Raúl se los entregó, y en la crónica de esa época escrita por Cucho Valle de la Torre, que son los que se expresan en esta obra. Gustavo Valcárcel hace una serie, diríamos, de análisis vocabularios sobre lo que significa la revolución de Trujillo. Pero lo que sí está claro es lo siguiente: la revolución de Trujillo la hicieron los trabajadores apristas, todavía embebidos plenamente de la doctrina libertaria, en el entendido que el partido aprista, tal como se afirmaba expresamente en ese momento, era una continuidad del movimiento libertario, del movimiento anarquista. En el año 24, cuando Aya de la Torre y José Carlos Mayátegui empiezan a tener problemas con los líderes históricos del movimiento anarquista, que consideraban que era algo impropio de un movimiento libertario el tratar de organizar el frente de trabajadores manuales e intelectuales, porque había que dejar toda la espontaneidad. Víctor Raúl vio la necesidad imperiosa de organizar. La lucha por la jornada de las 8 horas, la lucha por lograr la gran reforma universitaria, la lucha para defender los derechos del trabajo contra la carestía, se hizo porque se organizó el Frente de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Es por eso que cuando Aya de la Torre es expulsado, a la semana funda en México el APRA, con el objetivo precisamente de darle forma, de darle organización al Frente de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Hay una continuidad, y así lo entendieron esos grandes luchadores. O sea, los grandes luchadores estuvieron completamente embebidos de los grandes principios en los que se apoya el APRA, que es el movimiento libertario, con las adecuaciones indudablemente importantísimas que hizo Víctor Raúl en su época primigenia, y por lo tanto expresa, por así decirlo, los grandes objetivos apristas. En segundo lugar, es un movimiento que no surgió de la noche a la mañana. Fue el producto de grandes luchas que se iniciaron en el siglo XIX contra los elementos que explotaban al trabajador norteño, fundamentalmente al campesino. En tercer lugar, señaló en ese momento cuál era la clase dentro de la sociedad, dentro de los trabajadores, que eran los que podían dirigir la revuelta, que en el campesinado no existía el proletariado. El campesinado en ese momento era lo que después calificó como el término de clase universal Marx, donde el proletariado es la clase universal en un momento histórico, pero en otro momento histórico lo fue el proletariado, en otro momento histórico lo puede ser la clase media. Eso va variando, pero en ese momento la revolución tenía que hacerse el proletariado. En tercer lugar, el producto de todas estas luchas va a crear los comités de defensa de la raza aborigen, de la raza indígena, y se va a demostrar que es imposible una revolución en el Perú que no trate del problema del indio. El problema indígena es un problema fundamental, y eso va a ser recargado dentro de todos estos luchadores de la revolución de Trujillo. Y por último, la revolución de Trujillo no fue producto
de una decisión burocrática de una autoridad. Fue la expresión espontánea de los trabajadores. Por lo tanto, con toda razón, podemos considerar que lo que significó la revolución de 1848 para los movimientos sociales europeos en el siglo XIX va a significar la revolución de Trujillo acá en el Perú y en América Latina. Reitero, Gustavo Valcárcel siempre se sintió vinculado al Partido Aprista hasta el día de su muerte. Su renuncia fue por una razón coyuntural de conciencia. En su conciencia no podía aceptar que él, en su condición de secretario general del Partido Aprista Peruano de México, apoyase a Estados Unidos en la guerra contra Corea. Ese fue el único motivo, pero continuó siendo aprista, y eso lo demuestra esa foto. Yo creo que este documento ya es un documento que pertenece al APO, igual que la fotografía, y es por eso que con mucho gusto, con mucho agrado, los dono en este momento acá al local de Miraflores, al centro Luis Alberto Sánchez, para que les manden muchas gracias. Muchas gracias. Querido, estás entregando algo invalorable, indudablemente, para la Biblioteca del Pueblo Luis Alberto Sánchez. Guardaremos con mucho cuidado este documento, que, como dices, es el original, y con el cuidado del caso lo vamos a publicar, al igual que la fotografía también. Bien. Muchas gracias. Hugo, muchas gracias por todo, ¿no? Por tu conferencia, por esta donación intelectual histórica fundamental. Acabo de decir justo a Fernando para publicar ese libro, ¿no? Yo también quiero decir una frase de un poema de Gustavo Valcárcel en la libreta, ¿no?, que a mí me ha marcado mucho como poeta. Dice Gustavo, su esposa, en el poema dice: la vida que te falta es la vida que me diste. La vida que te falta es la vida que me diste. Imagínate todo lo que Violeta aportó, ¿no?, para este cuadro político tan importante. El gran creador intelectual, poeta que ha sido Gustavo, ¿no? Muy bien. Gracias, Hugo. Bueno, Hugo, fíjate, ha publicado tantos libros, ¿no? Tiene una colección de 34, creo, más tomos de filosofía. Pero en Perú somos lamentablemente demasiado sectarios, ¿no? Por ser aprista, pues no le dan el espacio donde le corresponde, ¿no? Hace poco, por ejemplo, comentábamos en un debate el caso de Hugo Negra, ¿no?, que ha sido camarada, marxista, leninista, ¿no? Lo sigue siendo de repente, ¿no? Sin embargo, por haber trabajado con Alan García de una aprista, no puedo ser profesor de la Católica, fíjate, en San Marcos, ni ninguna universidad controlada por las izquierdas, ¿no? Hugo Negra que ha sido 30 años o más profesor en la Sorbona, ¿no? Es un lujo tenerlo como docente, ¿no? Sin embargo, es fluido, ¿no? Igual es el caso de aquello amigo y compañero Hugo García Bateche, ¿no?, marginado precisamente por su militancia aprista, ¿no? Pero sin embargo nadie ha producido como tú, Hugo, 34, 35 tomos sobre filosofía. Muchas gracias. Muy bien. Cierra esta primera ronda, ¿no es cierto?, de tu gran amigo intelectual, académico, docente, Raúl Chalamet. Bienvenido. Aplausos para Raúl. Muchas gracias. Yo intelectualmente estoy vinculado a la denominada Revolución de Trujillo. En el año 87, conjuntamente con Rafael Tapia, hicimos una investigación de campo en Trujillo con la Asociación de Combatientes de la Revolución de Trujillo.
octogenarios, nonagenarios que habían, y los entrevistamos durante cerca de 6 meses. Esa información la tiene Rafael Tapia y parte también la tiene la familia Armando Villanueva, ¿no? Es filmación, grabación, donde se dan un conjunto de testimonios de los participantes. Más o menos sobrevivían unos 22 ancianos que formaban parte de esta revolución y que habían participado directamente. Yo no quiero abundar más en el tema de la revolución, sino quiero fijarme en el otro concepto de esta noche, que es el concepto de revolución. Jorge Basadre dice que con todo lo noble, heroico que tiene la revolución de Túpac Amaru, él considera que no es una revolución. Lo dice Jorge Basadre, ¿no? Y también bajo esa misma lógica podríamos decir que la revolución de Trujillo, con todo lo heroico, nobleza que tiene, tampoco es una revolución, en ese concepto de Basadre. Y lo propio podríamos decir de la revolución del 48. Erich Hobsbawm, el gran historiador inglés, él habla del siglo revolucionario, que se inicia precisamente en 1848 con las insurrecciones liberales en París, en la Comuna, y que llegan para él hasta la Revolución China, ¿no? Es el siglo revolucionario, ¿no? Estas insurrecciones que utópicamente pretenden cambiar el mundo. Armando Villanueva dijo en una entrevista famosa en la revista Debate que el libro de cabecera de ellos, en la versión leninista, era la técnica del golpe de Estado de Curcio Malaparte, ¿no? Cuando yo escuché eso, inmediatamente me fui a leer a Curcio Malaparte, ¿no? Y descubrir las claves de esta vocación insurreccional que va a tener el APRA. Por eso digo vocación insurreccional, porque los grandes paradigmas que tiene el movimiento aprista son sin duda 7 de julio de 1932 y el 3 de octubre de 1948, ¿no? Son dos fenómenos a ser analizados, estudiados, que se inscriben en esta lógica insurreccional, ¿no? La insurrección tiene una técnica, que es la técnica del Curcio Malaparte, ¿no? que se da en esos momentos, pero el APRA va a tener, yo más o menos he identificado unas 12 insurrecciones, en Huaraz, en Huancayo, en Cajamarca, en el Agustino, en Ayacucho, ¿no? Huancavelica, tienen un conjunto de insurrecciones que no se concretan en revoluciones, ¿no? Incluso acabo de leer a un historiador marxista que dice el colofón del 48 es el MIR del 65, ¿no? Claro, en esta lógica de una visión marxista de la historia peruana. Pero, ¿cuál es el cambio que va a haber incluso en la interpretación del propio de la Torre sobre el fenómeno de la revolución? Ahí de la Torre, que se ha debatido, no se haya estado de acuerdo con el 3 de octubre del 48, no se haya se opuso. Yo creo que ya se van a producir fenómenos ideológicos, doctrinarios, tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial se va a poner más en claro los totalitarismos, ¿no? Se va a identificar bien que el fascismo es un totalitarismo genocida, brutal, pero también con el descubrimiento del Gulag se va a demostrar que el comunismo es la otra versión de lo mismo, no es que uno es bueno y el otro es malo. O sea, genocidio es la derecha fascista, pero también genocidio es el comunismo, ¿no? Y entonces la bomba atómica, y por eso el propio Hobsbawm señala que hasta la Revolución China podía formar parte de este ciclo. Y aquí va a aparecer la versión revisionista de la Torre, ¿no? Yo he seguido todo lo que él escribe
ya en el tiempo, especialmente Bogotá, ¿no?, que Luis Alba Castro va a publicar, y ahí encuentro que es un Haya que está viendo el peligro atómico, las bondades y el peligro atómico, que hay que darle una nueva interpretación a ese fenómeno, y el problema de las insurrecciones comunistas financiadas, promovidas, alentadas. Hoy día ya está comprobado de que hubo financiamiento ruso, y también el día de hoy se ha publicado un libro extraordinario que se llama La Revolución Cultural, y allí se señala que China invertía el 6% de su presupuesto gubernamental, un presupuesto millonario, para crear partidos comunistas en el mundo e insurreccionarlos, financiados, ¿no? Eso, cuando se habla de la Comisión de la verdad es esa, o sea, no hubieron movimientos espontáneos, muchos de esos movimientos fueron movimientos insurreccionales financiados criminalmente para producir, pues, matanzas. Ahí la Torre se sitúa en esa crisis y empieza a plantear tesis revisionistas si es cierto que el poder nace el fusil, no la tesis de Mao, el poder nace el fusil, y Haya va a cuestionar esa tesis, va a decir que la violencia llevada a su máxima extensión desaparecería la humanidad, que no es cierto esa dialéctica, que el poder nace el fusil. Entonces él empieza también, y ahí viene pues la crítica de los sectores juveniles del APRA, porque Haya empieza a plantear un nuevo momento, ha pasado la Segunda Guerra Mundial, ha pasado la hecatombe, y entonces se empiezan a revisar las tesis, y hace una crítica pues a los totalitarismos, ¿no?, a los totalitarismos, no solamente de la derecha como se estila en el Perú, ¿no? En Europa hasta el día de hoy se habla del fascismo, pero jamás se habla del comunismo. El fascismo, pero el comunismo, ¿qué? El comunismo, o sea, es una versión mejorada. Entonces ahí creo que hay algo que Haya identificó adecuadamente en estas tesis, y ahí empieza a hablar de la computación, ¿no? Ahí empieza a hablar ya de la computación, de que va a haber una revolución tecnológica que es importante tomarla en cuenta, y que quizás los pueblos, las sociedades que se puedan insertar en esa revolución van a producir un cambio, y se va a concretar la idea de Copérnico, la idea científica de la Ilustración, de que la revolución es el cambio del paradigma, no es quién mata más, sino cómo cambiamos el paradigma. Y creo que allí Haya va a ser acusado de que le está diciendo adiós a las armas, ¿no? Claro, pero ha cambiado el tiempo, el balance es otro, y creo que Haya es precursor. El día de hoy nadie podría sostener en su sano juicio, con racionalidad, que el poder nace el fusil. Eso no se puede sostener el día de hoy, ¿no? En África, en Asia, en todos esos intentos, en todas esas matanzas que han acabado en Ruanda, que el poder nace el fusil, ¿no? Eso es una aberración, cuando hoy día existen otros elementos que nos permiten comprender mejor cómo podemos producir el cambio, ¿no? El cambio revolucionario, ¿no? El cambio, el bienestar de los seres humanos, ¿no? Entonces, creo que, lo reitero, la revolución de Trujillo es romántica, noble, generosa, pero el día de hoy, en un balance sobre el concepto de revolución, creo que la revolución la trae la inteligencia artificial. Esa es la gran revolución del siglo XXI, y los pueblos, las sociedades, los partidos que puedan establecerse en esa dinámica son los que producirán el cambio y el bienestar social. Gracias. Raúl Charamé ha sido quien ganó el primer concurso sobre el pensamiento y la obra de la Torre que hicimos con mucho años, en el Partido Aprista.
Yo he investigado, de verdad, muy seriamente el tema, conjuntamente con otro amigo nuestro, que no es aprista tampoco, que dejó en el Congreso, o sigue en el Congreso de manera, pero fue tarde. Y yo solamente digo lo siguiente, en Chiclayo hay un gran amigo mío que es Tito Pantoja. Yo estuve mucho en la torre de la Católica, que ha sido de los buenos revolucionarios, como fue también escucho en la torre, hijo por favor. Y Tito, fíjate, es un personaje tan honesto que dice cosas que a muchos camaradas no se atreverían a decir. Presentó mi libro el día jueves. Él dice que el único partido político en el Perú que ha hecho todas las revoluciones es el partido político. Yo menciona 5, la revolución del 32, claro, no sé que la revolución sería siglo XXI, ¿no? La revolución del año 32 en APA. La revolución del año 48 en APA. La revolución del año 75, ¿no? Según él, por un exaprista, ¿no? Que nunca deja de ser aprista, que es el comandante Unida Puerto Sea. El año 75, la revolución en la que participamos todos nosotros, mi generación, ¿no? Nuestra generación, ¿no? En contra del gobierno militar de Gaspar Dorado. Y luego según Tito, ¿no? La revolución del MRTA, ¿no? Había sido conducida por un exaprista, ¿no? Por la de claro. Pero además de esto te quiero significar lo siguiente, ¿no? Las revoluciones armadas en América Latina las comenzaron los compañeros de la izquierda democrática del 48 en Costa Rica, que fueron revoluciones triunfantes, tomaron el poder con Figueres, y la revolución del año 52 en Bolivia, que tomó el poder también hace Tensor. Después vinieron los comunistas a partir del año 59. Pero quiero señalar lo siguiente, en todo lo que estoy preparando, ¿no? O sea, el caso de la Revolución Cubana y el caso de la Revolución Sandinista son casos muy específicos, muy especiales, irrepetibles. En el caso de la Revolución Cubana, hasta los mismos gringos colaboraron para que esta revolución triunfe, ¿no? Porque fueron inteligentemente engañados de que no era una revolución socialista. No lo fue, porque el movimiento 26 de julio programó una revolución democrática, contra esa una dictadura corrupta, ¿verdad? Sometida a la mafia norteamericana. Pero nunca dijeron que era una revolución socialista, no comunista. Si bien ya no eran como militantes Ernesto Che Guevara y Raúl Castro. La revolución sandinista igualmente fue una revolución donde todos ayudamos a que triunfe, porque era un tipo tan miserable, tan despreciable, Somoza, ¿verdad? Y todos colaboraron. Y yo recordaba que en una reunión, tú que eres un amigo venezolano, ¿verdad? Que Carlos Andrés Pérez, con quien trabajé cuando vivía en Venezuela, fue depuesto como presidente de la República por el Senado y fue acusado precisamente de haber hecho uso de dineros que tienen siempre los presidentes de todos los países del mundo para gastos especiales, ¿no? Porque Carlos Andrés Pérez, fíjate, y nunca los camaradas dicen esto, ayudó a financiar la etapa final de la Revolución Sandinista. Y además se atrevió a enviar aviones desde Venezuela para disuadir a los aviones Somoza que ametrallaban al Frente Sandinista de Liberación Nacional. A partir de entonces, la izquierda marxista latinoamericana se dio cuenta que el camino no era la lucha armada, era la lucha electoral. Y se han puesto tan expertos en elecciones que con fraude de elecciones en muchos lugares. Y la última pelea, en el concepto, ya hemos tenido un debate posterior, la última pelea, aunque no es última, no es política, pero la última pelea hasta ahora ha sido el Perú. Lo de la izquierda marxista, leninista, movista, los que han jugado todas sus cartas para ganar las elecciones democráticamente, entre comillas. Yo estoy convencido que la primera fase de esta elección ha sido una fase romántica, ¿no? Y lo he dicho públicamente en declaraciones de los medios de comunicación. No, la segunda vuelta no, pues entonces ya todo el mundo estaba mirando, ¿no? Hasta los gringos comenzaron a mirar. Muy bien, Permite una... espera un ratito, pero vamos a más de una ronda
2 minutos cada uno, ¿te parece? Ya, primero vamos a hacer usted a partir de ya. No, 2 minutos cada uno de profesor. Al final vamos a... ¿Sabes que no se vayan a pasar? Porque es bien interesante lo que ha dicho el señor Chaminamé. Mire, él ha dicho voy a partir de la revolución del concepto. Entonces ha querido definirlo. Yo quizás pueda contribuir en esto al decir que cuando se habla de revolución, se habla de cambio de la estructura, de lo permanente, de lo que dura largas décadas, incluso sucesos de ahora pueden estar desde la Revolución Francesa. Entonces tenemos que ver un concepto de esa estructura, y a mí me sorprende muchísimo que nosotros los apristas hemos tenido una revolución y ni siquiera la tocamos. Esa revolución ha sucedido desde el 2006 o 2011. En el 6, el 30% total de la población peruana eran las denominadas clases médicas tradicionales. En el año 2011 eran alrededor del 70%, crecieron muchísimo, es cierto, no por gusto hubo más de 150.000 obras y una serie de cosas. Entonces yo me pregunto y digo, si la estructura social era así, podríamos decir, ya no es así, pues ahora las clases medias han engordado por el medio. Eso no es revolución, eso no es cambio de estructura, me pregunto. ¿Acaso no hemos tenido una revolución? ¿O tiene que haber balazos, muertos? Eso es una revolución para mí. Disculpen, hasta ahí no me quería. No, realmente muy interesante. Vamos a tener aquí más cosas, ¿no? Acá hay Miraflores fundamentalmente, ¿no? Ok, yo voy espacio. Muchas gracias. Ahora trabajamos conmigo, no te olvida eso. Ha sido funcionario cuando era jefe nacional de cooperación mundial. Pero bueno. Víctor, si me permites. Por supuesto, sí, rector, ya abrió. 30 segundos nomás. Primero agradecer a los maravillosos expositores. Hemos vivido la historia aquí. Quería hacer una pequeña reflexión y una pregunta, especialmente al doctor Raúl Chaminamé y al doctor historiador. Porque don Hugo García Salatechi va a tener una respuesta bastante extensa con los conocimientos que tiene. Dice así: me queda una reflexión y una pregunta. Si hoy coincidimos en que la verdadera revolución del siglo XXI debe ser democrática, basada en el conocimiento, la innovación, la tecnología, la educación y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la pregunta es, para ti también, Víctor, primera línea y el título de tu próximo libro. ¿Qué reformas concretas consideran ustedes indispensables para que el Perú pueda organizar esa revolución sin recurrir a la violencia y con pleno respeto al Estado de Derecho? Empezamos por el doctor Raúl Chaminamé. Muy bien, no, te estoy preguntando precisamente a ti, ¿no? Sí, yo creo que el gran tema es la generación del consenso. ¿Cómo generamos un consenso, un programa? Creo que la crisis del sistema de partidos políticos, hay muchos datos que evidencian que el país ha cambiado. El dato que planteas, pero nadie lo discute, nadie se da cuenta. O sea, no somos autoconscientes. Yo, por ejemplo, creo, miren, la tesis que tengo, para debatirlo en otro evento. Yo creo que hay una revolución de clases medias en el Perú. Hoy, una revolución de clases, que se expresa electoralmente. Fujimori ha ganado por las clases medias urbanas autoconscientes del modelo. Clases medias autoconscientes, porque votan por este modelo. Y consumen. Las clases medias que han votado por Sánchez son clases medias también. Son clases medias, no, son los pobres. No, señor, no conoces el país. Son los contrabandistas, son los mineros informales, son pobres, son miserables, no tienen que comer. No, señor, encabezan la culebra de Puno, los que están votando por Sánchez. Son clases medias.
No, son miserables. No, señor, mira los ingresos que tienen. Para la tira. Y el voto del exterior. ¿El voto del exterior qué son? Proletarios, son clases medias, autoconscientes y plenamente insertados en el modelo hegemónico, ¿no? Son las clases medias. Pero y entonces, fueron hechas por nosotros. sí, correcto. Lo que ocurre es que esas clases medias no se ponen de acuerdo. Siguen cada uno pensando en discursos del siglo XIX, del siglo XX, creyendo que no ha cambiado el mundo cambió. Y para llegar a eso, necesitamos ponernos de acuerdo y decir, oye, ese es el consenso. ¿Nos podemos poner de acuerdo? Claro, porque no existe en este momento medio alternativo a lo que existe el día de hoy. La crisis de los partidos políticos en el Perú es una crisis de programa, no sabes qué decirle a la sociedad. O sea, la sociedad actúa en el medio, la sociedad está a la vanguardia tuyo, pero tú no sabes que el país ha cambiado y sigues muchas veces con el mayor respeto. Hay algunos jovencitos que siguen discutiendo que el antiimperialismo es lacra, que si esa interpretación de la realidad tiene razón. Me parece que eso no corresponde al debate, porque no estás entendiendo la sociedad que el día de hoy tienes, ¿no? Un niño de 6 años ya está censado acá, maneja esto. ¿Con qué discurso estamos actuando nosotros? Un discurso que no corresponde a la época, ¿no? El consenso, ¿entendés? Muy interesante, ¿no? A ver, don Jorge, acá don Jorge, otro dato, ¿no? Que es importante. Jorge es sobrino de varios militantes artistas históricos, los hermanos Bolaños. Yo soy sobrino carnal, ¿no? Ahora, van a aportar, ¿no? Por supuesto, ¿no? Ok, Jorge. Sí, quiero ser breve para ir terminando, ¿no? Concuerdo con lo dicho al inicio por el doctor Chanamé. El concepto de revolución no solamente son los medios, sino lo que se logra con esos medios. Que hoy en día ya no es el símbolo de los Kalashnikov, sino quizá otro, ¿no? Respondiendo la pregunta de Luis Hurtado, voy a responderla con un recuerdo de Plutarco cuando evocaba la niñez de Alejandro Magno, hijo de Filipo II. Quien estaba Filipo II con sus generales, Alejandro, un niño de 10 años, estaba ahí un poco interfiriendo en esa sesión de guerra. Había un mapa del mundo antiguo que estaba así disgregado como las piezas de un rompecabezas. Y Filipo, para entretenerlo a su pequeño hijo Alejandro, dice: ármame el mundo. Eso te va a tomar horas, ¿no? Pero lo hizo en pocos minutos, ¿eh? Entonces el padre, sorprendido, le dice a su hijito en presencia de los demás generales: ¿cómo has hecho? Muy fácil, le dice: detrás del mundo estaba la imagen del hombre. Compuse al hombre y compuse al mundo. Entonces el tema es el ser humano, porque el ser humano es la raíz, la razón de ser, el punto de llegada, el punto de partida de todo este fenómeno. Las ideologías son quizás barnices temporales, pero el tema de nuestros valores, nuestra cultura, nuestra formación es todavía, creo, una agenda pendiente en los gobiernos. Esperemos que la inteligencia artificial contribuya por el mejoramiento de las personas, aunque soy un poco escéptico al respecto, porque hoy en día tenemos mucha información y muy poco conocimiento. Se produce una brecha inversamente proporcional entre la información y el conocimiento. Por tanto, quiero decirles que felicito a los organizadores de este conversatorio que evoca un momento triste y también heroico de la historia peruana. Algunas fuentes registran que fueron miles los muertos, quizás 10.000 muertos, un baño de sangre realmente. Está pues el preámbulo de la Constitución de 1993. Disculpen si les hablo en términos jurídicos, pero quizás sea mi deformación profesional. El filósofo alemán Peter Heberle le da un estatuto científico a los preámbulos constitucionales. En la Carta del 93 se dice con sabiduría que nosotros somos los receptores del sacrificio de las generaciones que nos han precedido. Las generaciones del 32, las generaciones del 19, las guerras con Chile, las guerras de liberación y otras tantas
tantos sacrificios. Entonces creo que no tenemos más que la obligación deontológica de dejar un mundo mejor a los que vendrán, porque todas las ideas y todos los conceptos son de personas que ya no viven. Esa es la característica del ser humano, que vive de la herencia de los muertos. Y nuestra condición y nuestra tarea presente es dejarle también una mejor herencia a las sucesivas generaciones. Muchas gracias. Gracias, solamente a partir de lo que tú has dicho, ¿no? 3 cuestiones. Una, este local del Partido Aprista es tan democrático y abierto que acá estuvo López Chao, ¿no? Claro, porque López Chao fue en su juventud aprista, vino acá, y justo el énfasis de su discurso fue el tema de la Constitución del 79, ¿no? O sea, lo que tú mencionabas. 2, yo sigo, fíjate, leyendo este libro, ¿no? La condición humana, ¿no? De su amigo francés, ¿no? Exactamente, ¿no? Creo que es el tema más importante para mí, en relación a la gente, ¿no? Lo más importante es su condición humana. O sea, cuánto siente, cuánto piensa, cuánto cree el hombre, la persona. Y tercero, mencionarte delante de todos que uno de los poemarios que más me ha marcado es uno de tu tío, ¿no? Es Serafín del Mar, Tiempos de Odio, ¿no? Yo creo que lo podemos publicar contigo, ¿no? ¿Sí? Abrimos algunos aportes más, alguien que quiera hacer uso de la palabra. Por ejemplo, venga. Muy brevemente, primero, muy ilustrativa las exposiciones de los presentes. Creo que nos han colmado no solamente de información, sino lo más importante, nos han revelado algunas cosas que no se dicen usualmente. Yo recuerdo muy brevemente, con el respeto que se merece el aporte del historiador Basadre, que Luis Alberto Sancho en varias oportunidades públicamente, tendría yo 15, 16 años, escribía en la prensa, el maestro, escribía sus famosos artículos, a veces sus crónicas, en la que le mandaba la plana a Jorge Basadre y le decía puntualmente cuál era la verdadera mirada, la verdadera lectura de un historiador. De manera que con esto para nada les merezco la reflexión de Basadre, pero tiene antecedentes, tuvo polémicas con el maestro Luis Alberto Sánchez. Esto no podemos olvidar, eso está escrito. Y creo que acá el maestro Hugo Salvatesi puede con toda autoridad poder confirmar. Lo segundo, la Comisión de la Verdad nunca existió para el año 32, el año de la barbarie. Nunca. Ni para los herederos, ni para los seres queridos, ni para el pueblo mismo de Trujillo. Eso es una deuda que tiene no el gobierno del Perú, que son pasajeros, el Estado peruano. Bien se ha dicho que fue una de las primeras acciones bélicas de una fuerza armada, aire, mar y tierra, que bombardeara a un pueblo, a su propio pueblo, sus propias fuerzas armadas. Ese es un caso inédito de crueldad, pero que está registrado en la historia. Yo estudié en el José María Guri, era muy escolar en Barranco. Nunca en ningún libro leí siquiera una línea o un párrafo de historia o de pensamiento político contemporáneo que se refiere a este hecho. Nunca, nunca se me enseñó. Cuando llegué a la universidad, igual, en los libros. Recién en estos últimos años se está develando. Ya no es historia oficial u oficiosa, sino la historia real. Y eso, los apristas, somos los primeros llamados a que esta revolución, este acontecimiento histórico, sea mostrado en toda su magnitud, lo que se pueda considerar positivo y lo que se pueda considerar negativo para la nueva generación. Y yo exijo, humilde y modestamente, que se saque un pronunciamiento de este evento para exigir al Estado peruano una confesión de la verdad de este hecho. El maestro de la Torre siempre se refería a dos libros, al de Guillermo Sondre Lozada, El año de la barbarie, y decía a los jóvenes de esa época: lean ese libro, y se refería a otro libro, que también menciona la revolución de Trujillo, del buen salvaje al buen revolucionario, Carlos Rangel, que creo que en una oportunidad lo entrevistó a Víctor Raúl en Vital. Y él, Rangel dice
Rangel dice que el mejor intérprete y el primer marxista en América Latina científico fue allá en la Torre, antes que Castro, y menciona varios nombres, Carlos Rangel. Y ahí también se refiere a la Revolución de Trujillo. Ese era mi pequeño comentario. No hago preguntas porque han sido muy esclarecedores. Muchas gracias. Solamente para decir lo siguiente, no tiene un punto de vista, que lo comparten algunas personas que no son apristas. Un día mi decano en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Johan Leuria, ¿verdad? Era amigo tuyo también, me dijo: ustedes los apristas no están a la altura de ser apristas. La historia, en síntese, en este mundo global, digital y de inteligencia artificial, le da la razón al pensamiento de la norma. Ustedes escriben, no producen, no debaten. En este tema que tú has tocado, fíjate, yo creo que todos los apristas somos culpables, yo también, y de repente más, porque yo he tenido rango ministerial. Yo he hecho poco del primer gobierno, de 85 a 90, en centrar ese tema, por ejemplo, la Comisión de la Verdad sobre la Revolución de Trujillo. Sin querer ser, pero no soy anticomunista, pero un montón de vivos comunistas, ¿no?, han logrado que le gratifiquen con cientos de miles de dólares, inventándose, ¿no es cierto?, agresiones que no han habido, que no les corresponden. Se han hecho ricos las ONG comunistas, en fin. Y tampoco los amplistas nos hemos preocupado ni siquiera por publicar las obras de ella todas. Yo lo digo acá. Hay compañeros que tienen los derechos y no los sueltan. Yo no voy a escribir a partir. Lo he quedado públicamente en Piura, en Chiclayo. Cada 2 meses voy a publicar un libro sobre Ayala Torre, donde yo soy el compilador, el que analiza el tema. O sea, nosotros mismos no publicamos los libros de la Torre sin mano de una editorial comunista, ¿no es cierto?, que publica los libros de la Torre. Qué bueno que lo hagan, ¿no? Pero yo no lo puedo hacer porque, como soy aprista, ¿no?, dice un dirigente del líder de la APRA, no lo puedo hacer porque hay que respetar la ley, ¿no es cierto? No, pero ellos sí publican. Y al final está bien, ¿no? Publican el libro de la Torre, ¿no?, y se van. Entonces, yo creo que hay otros genocidios que han hecho, como el único genocidio político en Perú, lo sobre el APRA. Nos han matado 1.850 líderes y dirigentes apristas durante el Sendero Luminoso, del año 80 al 2000, sobre todo del año 80 al 90. 1.850, no lo digo yo, lo dice la Comisión de la Verdad. ¿Alguna vez hemos publicado un libro siquiera donde estén los nombres de todos los asesinados? No, pues. Claro. Estaba en Piura aquí en mi tierra y asesinaron al gobernador regional, al alcalde y al alcalde provincial, Ramos Plata, el presidente regional, y hacía el alcalde. ¿Acaso los apristas han pedido que nos respondan o nos respalden con nada? Hemos dado un gobierno del 2006 al 2011, y es cierto lo que tú dices, ¿no? Pero sin embargo no hemos hecho nada por partido, por la historia, ni por la realidad de los apristas que han sido asesinados vilmente. Ni por los libros de enseñanza en los colegios. Por supuesto, digo, bueno, la narrativa la han hecho ellos. Así es. La han hecho las izquierdas, ¿no? Caviares. Y nosotros nada. Pero es el juego nuestro, pues. Los compañeros no quieren escribir, no quieren investigar, no quieren producir. ¿Verdad? Antes que me olvide, yo fui dirigente del Comité Ejecutivo Nacional en el año 92, en una vuelta de Estado. Y se me ocurrió celebrar los 50 años de la Revolución de Trujillo. 60 años. Hice un mural con la pintura conocida. Convoqué a toda la base de Lima y vino 2 dirigentes nacionales, entre ellos Mercedes Cabanías, y me obliga a retirar ese mural porque aducía de que había habido un compromiso en algún momento de la historia última del partido entre la Fuerza Armada y los líderes del APRA para no rememorar la Revolución de Trujillo. Entonces yo le dije, documento, ¿qué es eso? Le dije yo. Como yo era terco y rebelde, repuse el mural, llené el ambiente del aula magna, hicimos nuestra celebración como corresponde, y por cierto que me extrañó ese tipo de
fui a hablar con Armando Villanueva a su casa para hacer la consulta. Y me dijo, sí me he enterado que has organizado. Y le pregunto, ¿qué de cierto hay de ese compromiso en que no rememorar y agitar el enfrentamiento que había entre la Fuerza Armada y el APRA? Entonces empezó a decir, hay cosas que tú no entiendes, me dijo, ¿no? Como siempre lo decía él. Pero lo cierto es que en la Revolución de Trujillo, la Fuerza Armada, hasta la época de su versión, en el año casi 90 y tantos, en Ayacucho, que yo estaba, por el aeropuerto corrían escalones de soldados y decían esta frase: Trujillo 32, matanza de Trujillo no será olvidado. La Fuerza Armada preparaba a los soldados para que nunca se olvide lo que dijo el maestro, de que hubo un abuso con respecto a oficiales del ejército. Entonces yo he escuchado cómo la Fuerza Armada nunca cumplió ese compromiso de no rememorar. En todo caso, Mercedes me dijo de que esto era para hacer una celebración interna nomás. La Fuerza Armada internamente recordar a sus muertos y los apristas también hacerlo cerrado. Bueno, creo que eso fue un antes y un después, porque después del año 93 se empezó nuevamente a reactivar la rememoración del 7 de julio. Y ya era imparable, porque la juventud empezó a rememorar este acontecimiento. Finalmente quería al maestro Daniel Chanamé, que es interesante la revolución no cultural en el sentido de Mao, sino la revolución científico-tecnológica que ella la Torre habló, y que Manuel Seoane en las 6 dimensiones de la revolución mundial también hace eco de lo que va a transformar la humanidad. Y hay un sociólogo polaco, si no me equivoco, Bauman, que habla de la sociedad agua. La sociedad líquida. Líquida, ¿no? Sí. Ya. Entonces, es una nueva forma de que las generaciones actuales entienden el mundo, los procesos y los cambios. Eso es lo que yo, justamente, si hay un momento de que lo amplíen, lo entiendo así. Y para terminar, hubo un venezolano, un comandante o un coronel venezolano que estuvo en Trujillo en los momentos que sucedieron los acontecimientos y sacó un libro, Lo que vi de Trujillo. Y ese libro yo también lo pirateé, como la cultura, y lo he sacado copias y he entregado 200 libros. Lo que vi, lo que vi. Sí. Sí, también. Muchas gracias, y de verdad felicito al compañero Miraflores, que aquí hay un grupo selecto de compañeros que multiplicamos. Acá yo me pueden ver, hay centenares de compañeros que están escuchando esta conferencia, y creo que uno de los instrumentos también del cambio es este aparato, claro, que ha tumbado dictaduras de la Primavera Árabe. Y creo que con este tipo de hacer buen uso de estos aparatos y la inteligencia artificial, adaptándonos a los nuevos tiempos, es posible que el partido aprista de aquí para adelante tenga que reencontrarse no solamente con su memoria histórica, sino reimpulsarse con prodigiosos personajes que hoy están en la mesa de honor y que hacen posible que nosotros nos sintamos más orgullosos de nuestra militancia. Gracias. Hugo, Elio, falta tu palabra final, por favor. Es muy importante esta labor que viene realizando nuestro comité de Miraflores, de reunirnos
periódica y permanentemente para revisar una serie de ideas, actualizarnos y recordar el pasado, que siempre hay que tenerlo presente para que no nos juegue malas pasadas. Quien se olvida del pasado, el pasado suele vengarse, porque siempre deja una lección que aprender. Vivimos en una época especial. Estamos dentro de un cambio completo de época o de era histórica. Toda esa cultura occidental que tuvo su origen en el mundo griego ha llegado ya a su definitivamente a su ocaso. Jaspers escribió a mediados del siglo XX una obra muy interesante, El sentido de la historia, donde habla del tiempo eje que va a dirigir el pensamiento occidental que se originó en el mundo griego, y señala que ya estamos frente a un nuevo punto eje que está vinculado a la industrialización, que va a implicar un cambio completo de mentalidad. En estos momentos estoy abocado a escribir un tratado de lógica. He sido profesor de lógica durante más de 30 años en la Universidad Católica, donde trato de la lógica clásica y la lógica actual o matemática, donde señalo que esos intentos de señalar que la lógica matemática complementa la lógica clásica y que trata pues simplemente de perfeccionarla, no tiene sentido. Son dos lógicas que obedecen a dos racionalidades humanas distintas, pertenecen a dos espacios, tiempos históricos diferentes, parten de supuestos filosóficos completamente hasta antagónicos, obedecen a dos mentalidades, pero la lógica actual tiene una ventaja, y es que ha delimitado claramente cuál es su campo de aplicación, que es el campo matemático y científico. Wittgenstein señaló claramente que el lenguaje cumple dos funciones: la de decir, cuando se expresan conceptos que se pueden demostrar empíricamente, y la de mostrar. La ciencia dice, el arte muestra. Y así como Carnap en algún momento señaló que los enunciados filosóficos metafísicos no tienen sentidos dentro de la lógica contemporánea, dentro de la lógica científica, también se puede decir que los enunciados científicos no tienen ningún tipo de significado dentro de una lógica del arte, pero los dos son actividades humanas. Debemos tratar de buscar siempre la integración, no limitarnos, no ser sectarios en nada, no ser sectarios ni a favor ni en contra de la ciencia, no ser sectarios ni a favor ni en contra de un pensamiento subjetivo, reconocer que todo expresa necesariamente exigencias humanas. Vivimos una época final. Yo creo que la gran lección de estas últimas elecciones es haber señalado que la estructura de los partidos políticos tradicionales ya no tienen nada que ver en el país, ya están obsoletos, ya están desfasados, y eso explica el resultado de las elecciones. Sin embargo, hablo del APRA, que está por encima del partido político, que es un movimiento ideológico, que es una internacional, tiene más que suficientes temas, fundamentos para recrearse y presentar un mensaje de renovación y de salvación nacional y de América Latina, partiendo de sus grandes objetivos, pero simultáneamente adecuándose a la nueva realidad que vive el país y América Latina. Mis últimas palabras son, por lo tanto, de una fe inquebrantable sobre el futuro de la paz. Bien. Muchas gracias, Hugo César Berdiche, amigo y compañero.
Estuvimos juntos en la Comisión Central del Plan de Gobierno, en el año 85. Gracias, doctor Jorge, por esa cátedra que usted general. Gracias. Y gracias, doctor Ochamé. Y bueno, y gracias, Fernando Lindo, ¿no? Porque yo antes de terminar quiero, este libro, Rollman hace rato me dijo, ¿cómo quisiera tener el libro de la República Inconclusa del doctor Ochamé? Fírmaselo, por favor. Las palabras finales del doctor Sanabé, palabras finales. Claro. Ya le dijo. Ah, ya la veo. Y yo le sé que este libro, ¿no?, que acaba de publicar ayer a la Torre, el APRA, de Emancipación y la Integración Latinoamericana, a Fernando Lindo. Bien, bien. Bueno, gracias, Fernando. Muchas gracias, Víctor. Como siempre tú, la gentileza de tus obras compartes con Miraflores y con tu amigo. Bueno, tengo un libro para compartir con Jorge, de la Biblioteca del Pueblo Luis Alberto Sánchez, con todo gusto. Bien. En tus manos. Bueno, amigos, compañeros, hasta aquí llegamos con esta primera edición del Miraflores Global. Vamos a invitarlos para el próximo martes, que tenemos con... Una cuestión, Bien. disculpe, una cuestión de orden. Se dijo que después de la primera ronda seguía una segunda ronda y después la participación del público en general, pero se ha trastocado ese ordenamiento, que lo hizo el mismo moderador. Y eso me parece grave para una reunión académica, política o como no quiero dejar constancia de eso. Te agradezco. Lamentablemente se adelantaron algunos participantes con las intervenciones, las preguntas que consideraron ellos también, bueno, nosotros, en el sentido de que eran oportunas por lo dicho de algunos de los expositores. Muchas gracias, tomo en cuenta. Muchas gracias. El próximo martes tenemos bibliografía del APRA y está uno de los expositores, Wilfredo Chino Villegas, que va a compartir con Herrera, ¿no? Con Herrera, con el historiador Herrera. Bueno, y el 21 tenemos a Edgar Gilardi también, el tema de producción, y vamos a tratar temas de hidrología y conserva. Muchas gracias a todos ustedes por la asistencia y hasta el próximo martes.